Nuestro primer análisis de la ayuda del día con José Lizán, gestor de Reto Magnúsica Finquadriga Asset Manager. José, muy buenas. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy inevitablemente preguntarte sobre esa escalada de las tensiones en torno a ese conflicto, esa invasión de Ucrania, todos los actores internacionales pronunciándose en torno a lo que condenan ese ataque todavía, eso sí, viendo cómo se trata de relajar la tensión hacia Rusia. El propio Biden dice que no se sabe quién es el autor, Rusia lo niega y las tensiones siguen avivándose. En este contexto en el que vemos cómo no parece aliviarse la tensión geopolítica, ¿cómo hay que mirar a los mercados? ¿Cómo va a seguir marcando esa invasión, ese conflicto bélico a los mercados? Bueno, pues estamos en tiempos de guerra, ¿no? Y en tiempos de guerra puede pasar de todo y cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y la verdad que sobre todo no se ve un acercamiento de posturas, desde luego, ¿no? Aunque hay intentos por mediar para intentar buscar una solución negociada, no se ve que ninguna de las dos partes por el momento tenga una predisposición muy fuerte en alcanzar acuerdos, ¿no? Y desde luego, pues mientras siga habiendo misiles volando, no se puede descartar una escalada bélica superior o una mayor tensión geopolítica, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad, mucha incertidumbre. Pero bueno, los mercados de momento siguen con su fase de rebote, más preocupados por la inflación que por los acontecimientos en Ucrania por el momento, y ya veremos si hay una mayor escalada a nivel geopolítico mundial o se unen otras zonas. Estamos en medio de la cumbre del G20. Parece que todo el tema Taiwán-China se ha enfriado un poquito en esa cumbre del G20, que era un hito caliente y un tema importante. Pero bueno, como digo, estamos en un entorno geopolítico que cualquier cosa puede pasar en los próximos trimestres y no hay que bajar la guardia, desde luego. Mirando a otras de las cuestiones importantes de la escena internacional, quería que nos asomásemos a lo que es el gigante asiático. Es verdad que hemos visto cómo la fiesta se llegaba a los mercados chinos en las últimas sesiones tras ese encuentro, ese mano a mano entre Biden y Xi Jinping, en lo que parecía que puede relajar el comercio internacional, esa relación entre las dos potencias, aunque parece, en medio de lo que además es el control de la información en China, que la política cero COVID, que tanto aspira el mercado a que se relaje, que se va planteando en el calendario cuándo puede llegar esa fecha de relajación, comienza también a hacer daño a las autoridades. Hemos visto en una escena muy poco usual esas revueltas, esos movimientos dentro de algunas de esas grandes ciudades del gigante asiático de China por esos bloqueos del COVID, de esa política de cero COVID, de esos bloqueos, con ese miedo que parece que ya incluso impide que los ciudadanos chinos cumplan con tanta facilidad el orden al que están acostumbrados y se empiecen a remover y a revolucionar en contra. En ese punto quería preguntarte hasta qué punto puede esperarse un agravamiento o un cambio en la dirección de la política de cero COVID en China, pues esos movimientos de los ciudadanos. ¿Los aplacarán o podemos esperar algún cambio? ¿Cómo ves si este tipo de episodio puede acelerar el fin de esa política cero COVID o el rumbo no lo va a cambiar Pekín y Xi Jinping? Hombre, no nos olvidemos que es un gobierno totalitario y cada intento de revuelta social o popular se ha aplacado, así que yo en ese sentido no veo que vaya a ser diferente ahora. Yo creo que lo que no tiene sentido es seguir aplicando una política cuando te ha demostrado el resto del mundo que con una vacunación eficiente y las medidas sanitarias adecuadas se puede volver a abrir la economía y se puede volver a la normalidad y a volar y a no tener ese tipo de restricciones, ¿no? Y Europa es un ejemplo, Estados Unidos es otro, y hay muchísimos países en el mundo que con una vacunación adecuada han conseguido que el número de muertos se minimice y que su población esté a salvo, ¿no? Y yo creo que China el problema que tiene es que no ha aplicado una política de vacunación adecuada y probablemente tenga que copiar y pegar lo que se ha hecho en el resto del mundo y que abre de nuevo la economía y que deja de impedir el crecimiento y la normal actividad de sus ciudadanos, ¿no? O sus conciudadanos. Entonces yo creo que lo lógico sería
que vayan copiando ese modelo, que vayan aplicando medidas sanitarias como han hecho otros ejemplos mundiales. Yo creo que hace 2 años, en plena pandemia, pues había muchísima incertidumbre y tenía sentido esa política de COVID-0. Creo que una vez experimentado con la vacuna y visto la situación como está en el resto del mundo, no tiene mucho sentido seguir con esa política, sino acelerar la vacunación y ver que se puede volver a la normalidad con una política sanitaria adecuada, ¿no? Yo creo que en ese sentido deberían trabajar para volver a restaurar el crecimiento y la situación de normalidad en su economía. Creo que irán poco a poco. Junto con estos dos grandes asuntos con los que quería abrir este análisis, quiero mirar a la primera economía del mundo. Hemos visto cómo Wall Street cerraba con ganancias tras haber visto ese dato de inflación por debajo de lo esperado. En este caso, inflación mayorista mostraba una cierta relajación en los precios. También veíamos al gigante de la distribución minorista Walmart mejorar sus beneficios, y en este punto en el que estamos viendo la presentación, la campaña de resultados ya tan avanzada en Estados Unidos, y esos datos de precios que tanto se vigilan en la economía norteamericana, ¿cuál crees que es el momento? ¿Cómo se va dibujando de cara ya a la próxima reunión de la Reserva Federal? Y sobre todo, de cara a esos datos, mientras los informes se debaten o no sobre si esquiva o no Estados Unidos la recesión, y vemos, ¿no?, de alguna manera ese pulso que va arrojando del consumo de los Estados Unidos en esa presentación de resultados. Bueno, yo creo que la inflación ha dado ciertos visos de moderación, ¿no? Tanto el componente de precios del ISM como el componente de precios del PIB, luego la confirmación del dato de inflación y los precios de producción de manufactura han dado un alivio, ¿no?, a los inflacionistas, y el mercado lo ha celebrado, ¿no? Desde mi punto de vista, la FED no va a cambiar su discurso en las próximas declaraciones. Creo que va a seguir RQR con un discurso hawkish y tratando de anclar las expectativas a largo plazo. Si bajamos la guardia, la inflación acelerará. Al final tienen que conseguir doblegar al sector servicios, y creo que la FED va a seguir con un discurso bastante hawkish desde mi punto de vista. Siempre hemos pensado lo mismo: llegaron tarde, se pasarán de frenada en su discurso, y muy probablemente, aunque el mercado lo haya celebrado, y es verdad que se está constatando que esos precios se están moderando, probablemente el discurso de la FED siga siendo duro, ¿no?, y siga siendo tratar de anclar las expectativas de inflación a largo plazo y volver al objetivo del 2,5% de inflación. Y creo que probablemente Jerome Powell trate de enfriar un poco la euforia de estos últimos datos, porque sabe que si la economía se vuelve a relanzar y si todo sigue con un curso fuerte, no van a conseguir su objetivo de moderar la inflación hacia el objetivo del 2,5%, ¿no? Entonces yo creo que el discurso va a seguir siendo hawkish a pesar de que la inflación se esté moderando, y tardaremos unos cuantos trimestres en ver a una Fed más dovish desde mi punto de vista. Y antes de terminar, José, estamos viendo cómo los futuros anticipan una jornada de entrada con tímidos recortes, pero mirando más el poco tiempo que queda para despedir el año, apenas, ya en 10 días ha pasado hasta el Black Friday en cuanto a la temporada de consumo, ese gran momento en Estados Unidos, y la campaña de Navidad por delante. ¿Cómo ves ese escenario con ese rally o no alcista de Navidad? Bueno, yo veo muy avanzado el rebote, la verdad. Quizás pueda quedarle un poquito. A mí me ha sorprendido, la verdad, que pensaba que la zona de 3.850, 3.900, como mucho, el Standard & Poor's se giraría. Parece que puede ir un poco a pegarse contra la línea de tendencia bajista de largo plazo, que pasa por la zona del 4.050, 4.100, que estamos ahí un poquito en medio. Pero bueno, creo que el movimiento está muy avanzado. Yo creo que probablemente tengamos unas semanas de cierta calma, cierto sosiego, lateralidad, pero creo que el gran rebote ya se ha producido y sería mucho más cauto a partir de ahora. Creo que es un rebote dentro de una tendencia bajista. Es el segundo rebote grande que hemos vivido, ¿no?, que hemos experimentado en las bolsas en una tendencia bajista. Y creo que esa zona del 4.050 va a ser un muro desde mi punto de vista, y creo que hay que ser más cautos a partir de aquí. Creo que probablemente tengamos unas semanas de cierta rotación, de cierta lateralidad, cierto movimiento errático, pero creo que el gran movimiento ya se ha producido, y creo que hay que ser cauto a partir de aquí, desde luego.
Pues muchísimas gracias, como siempre, José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Quadriga Asset Managers. Un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos.